Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva bendición que Dios nos ha regalado hasta este momento, por esa misericordia nueva que ya Dios ha derramado sobre todo su pueblo, sobre tu casa, sobre toda tu familia. Hoy vamos a desarrollar un tema muy especial que lleva por título Tu poca fe pone límites a Dios. Encontramos el texto bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7, y dice de esta manera: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse los hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenos, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces, hermano, estamos hablando de una mujer que solo se quedó con una vasijita de aceite. Estaba en una época, desafortunadamente, esta mujer había perdido a su esposo, que en ese tiempo el sostén solamente venía de parte del esposo. Y el esposo estaba bastante endeudado, pero el esposo muere y ella se queda con una deuda tan grande que no había podido cumplir con el acreedor para pagarle, y le estaba exigiendo que tenía que entregarle a sus hijos como prenda de pago. Cuando Dios permite situaciones en nuestra vida, es porque Él se va a glorificar en nuestra vida. Dios permitió la situación en esta viuda para Él poder glorificarse y mostrar que cuando tú y yo permanecemos en el Señor, creyéndole al Señor, los milagros van a llegar a nuestra vida. Esta mujer se ve que era una mujer que caminaba con la palabra de Dios, porque el marido era profeta ahí con Eliseo, andaba con Eliseo, caminaba con Eliseo, conocía perfectamente a Dios. Ahora, el aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo, lo vimos el miércoles en la palabra, que tiene es muy simbólico, es divino, es que muestra la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando usted es una persona de unción, el poder y la autoridad de Dios están en usted. ¿Por qué? Porque está la gracia, la misericordia y el Espíritu Santo morando en usted. Esta familia guardaba el poder de Dios. De hecho, que la señora ya no tenía nada en su casa. Pero hay algo que los acreedores no se pudieron llevar, que fue la vasija de aceite de la unción. Cuando usted tiene unción, podrá venir la tormenta más grande que venga, pero usted permanece en la unción. La unción siempre va a estar con usted. La unción va a estar en su casa, en su persona. Nadie le va a poder a usted robar la unción. La unción que Dios le dio a usted es suya, no es de más nadie. Usted verá si cuida o no cuida la unción. La unción es poder, autoridad de Dios en cada una de nuestras vidas. Hay gente que dice: usted, hermana, porque usted tiene más unción. No, hermano, la unción es gratuita. Si usted quiere tener unción, métase de lleno con el Señor, busque presencia con el Señor, alabe a Dios, adore a Dios, que de ahí es donde viene la unción. Cuando usted hace esa actividad de servicio y encima va y predica y enseña la palabra, Dios cada día le dará mayor sabiduría y mayor unción. La unción no se compra, la unción no se vende, la unción se gana de rodillas, la unción se gana teniendo espacios de entrega con el Señor. La unción se gana cuando usted dobla sus rodillas
Y entonces usted rinde su vida delante del Señor. Usted rinde su orgullo, su odio, todo lo que usted tenga negativo dentro de su corazón, de su alma, lo rinde el Señor, lo saca de su vida. Entonces Dios va a llenar ese espacio con su presencia. Y la presencia de Dios en nosotros es lo que permite que nosotros vivamos en la unción de Dios. Es muy sencillo, hermano. No tiene que hacer tanto esfuerzo para usted ser lleno de la unción de Dios. El varón de Dios se puso inmediatamente para ver cómo hacía para solucionar el problema de esta viuda, ¿sabe? Ya él había recibido instrucciones del Señor anteriormente, porque ya Eliseo venía haciendo varios milagros, y él sabía cómo manejar los problemas de circunstancias como la que esta mujer tenía, ¿sabe? Pero el plan consistía en conseguir la mayor cantidad de vasijas vacías prestadas por los vecinos. Oiga bien, ella no tenía sino una vasija, pero para ella llenar de unción, mayor unción en su casa, tenía que llenar más vasijas de aceite. Es quiere decir, si yo lleno mis vasijas de unción, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ir y compartir la unción que yo tengo a otros. ¿Cómo? Llevándolo a los pies del Señor. ¿Sabe? Él iba a usar la única vasija de aceite que le quedaba a esta señora viuda, ¿verdad? Sobre todo, a través de ella iba a conseguir otras vasijas que estuvieran vacías para llenarlas de aceite. Evidentemente, hermano, humanamente esto es imposible. Nosotros vamos a poder llenar la tuya, la tía. No. Eso es personal. Pero como este era un milagro donde Dios iba a glorificar, Dios permitió que ese trabajo se hiciera. Mira, cuando tú quieres un milagro, tú tienes que trabajar en tu milagro. Esta mujer trabajó en su milagro. Y lo vamos a ver ahorita. Todo lo que ella hizo para poder recibir el milagro. Si usted no trabaja en su milagro, no será el milagro. A veces, por misericordia, Dios te concede el milagro, pero tú tienes que trabajar en tu milagro. Una vez que estuvieran llenos todos los recipientes del aceite, ¿verdad? Eliseo quería contarle cuál era el milagro que Dios iba a hacer a través de todas esas vasijas llenas y saber cuánto aceite había recogido ella, para ver cuánto dinero tenía que pedir para vender el aceite y salir de la crisis del desierto en que ella se encontraba. Entonces nosotros dependemos de una verdad que salió del corazón de Dios. Dios conoce quiénes somos nosotros. Dios sabe qué es lo que estamos haciendo nosotros. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Dios conoce el nivel de la fe. Hermano, no hay algo que me moleste que una persona diga: yo conozco tu condición espiritual, sé que tú no has crecido espiritualmente. Ojo, el único que tiene la capacidad para medir tu grado espiritual es Dios, no es más nadie. Entonces Dios sabía que esta mujer, aunque estuviera ella a las afueras de la ciudad, porque la gente que era pobre y necesitada se colocaba a las afueras de la ciudad, todo lo que estaba se podían dar cuenta de la situación que ella tenía, pero no se habían involucrado en lo que ella estaba viviendo en ese momento. Porque hay gente que le importa si tú comes o no comes. Hay gente que le importa si tú tienes vestido o no tienes vestido. Pero los verdaderos hijos de Dios tenemos que estar apercibidos de esas cosas para poder tenderle la mano a otro y ayudarlo. Pero aunque conocían ellos la realidad porque la veían ahí con sus dos hijitos, ellos realmente no conocían su verdad. Hay gente que habla contigo y todo, pero no conoce tu verdad, porque después de que tú cierras la puerta de tu casa, nadie sabe qué es lo que tú estás pasando, ni qué es lo que tú estás viviendo, ¿verdad? Pocos conocían a esta mujer, ¿verdad? Y que había en ella una abundancia de verdad que iba a cambiar su historia y le iba a hacer libre de la crisis de la que ella estaba viviendo. ¿Sabes qué? Dios iba a permitir hacer historia a través de esta mujer. Dios quiere permitirse hacer historia a través de tu vida, mi hermano. Amén. Deja que Dios pueda trabajar. Deja que Dios te quite ese aceite rancio que ya no te sirve, para darte un aceite nuevo, una unción nueva, para levantarte con poder y autoridad y puedas ser el siervo y la sierva que Él necesita en este tiempo. Hombres y mujeres que puedan levantarse y hablar la palabra de Dios con autoridad, sabiendo que Dios cumplirá lo que ha declarado a través de ti. Entonces la pobre viuda
estaba pasando por esa situación dolorosa. Pero eso no le impidió a ella hacer lo que tenía que hacer para poder recibir su milagro. Eso está bien claro aquí. Y en este pasaje que podemos ver algunos principios cuando tú pases en momentos difíciles en tu vida. El primero, tu poca fe le pone límites a Dios cuando crees que es poco lo que tú tienes a la mano, que dice la Escritura en 2 Reyes 4, versículo 12. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Entonces la viuda en ese momento estaba en una crisis, estaba angustiada. Mire, ella estaba desesperada, angustiado más no desesperado. Pero esta mujer había llegado al colmo de la desesperación, porque no veía la salida por ningún lado. Pero ella oyó del profeta, ella salió en busca del profeta, para que el profeta le ayudara. Ella sabía que el profeta era un hombre de Dios. Por eso usted busca al profeta, porque sabe que es un hombre de Dios, un hombre que camina bajo la voluntad de Dios, un hombre que está sirviéndole todo el tiempo a Dios. Y ella fue en busca del profeta, creyendo que Dios podía utilizar al profeta para solucionar su problema. Tenemos que tener en cuenta en este tiempo que no todos los profetas son realmente profetas. Usted tiene que ver el testimonio de vida de la persona para saber si realmente es un profeta de Dios. Y además que la palabra que Dios ponga en la boca del profeta se cumpla en el sí y en el amén. Ella, le recuerda otra, ay, acuérdate, Eliseo, acuérdate, profeta, que mi esposo servía, que mi esposo hacía, que mi esposo colaboraba, ¿verdad? Era un hombre temeroso de Dios. Ella primero le cuenta lo que hay dentro de él para poderlo involucrar a él en el problema que estaba viviendo. Usted tiene que involucrar primero a Dios. Llegar a donde Dios y decirle, Señor, mira, tengo este problema, esto, necesito de tu ayuda, necesito que me des una dirección. Por lo regular, cuando nosotros nos vemos en aprietos, sobre todo económicos, tendemos a hacer todo lo que el mundo nos dice. Si estamos en una deuda grande, corra, vamos al banco a pedir otro crédito y entonces vamos de un hueco en otro hueco, en otro hueco. Cuando yo tengo problemas difíciles, corro a la presencia de Dios y Dios me va a abrir un camino, un paquete donde yo pueda poder resolver mi problema. Antes yo primero vengo a la casa de Dios a orar, a pedirle a Dios y a clamarle a Dios por lo que yo estoy viviendo en ese momento. Ella vendió todo lo que tenía, no tenía cómo pagar la deuda, no había forma porque ella no trabajaba, en ese tiempo las mujeres no trabajaban, no había forma sino que el acreedor viniera y se llevara a sus hijos. Pero sabe, yo le digo algo, muchas veces no queremos pedir ayuda porque nos acomodamos, nos apoyamos en nuestra autosuficiencia, creemos que ya nosotros podemos resolverlo todo. Ojo, bajémonos de esa nube. Usted y yo vamos a resolver los problemas con la ayuda de Dios. Dios es el que nos va a ayudar a salir adelante. ¿Sabe? Cuando no dependemos de Dios, pasamos muchos problemas grandes, muchas adversidades. Y cuando ninguna de nuestras opciones ya no da resultado, ¿qué pasa? Entonces clamamos a Dios. Ahí sí encontramos a Dios para pedirle a Dios que haga un milagro en nuestra vida. Dios, por amor a ti y a mí, lo puede hacer, pero como hijos de Dios hemos aprendido que primero, mi primer recurso es ir a la presencia de Dios. Después de que ya la viuda le contó toda la historia al profeta, él le pregunta qué te hace falta. El profeta le hace esa breve pregunta a ella, ¿qué te hace falta o qué necesitas? No, eso no lo hizo, esa breve pregunta no la hizo. Él lo que quiso decirle, ¿qué es lo que tú necesitas? Aquí lo vimos en el versículo, ¿verdad? Que le dice, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Eso fue lo que le dijo el profeta. A veces uno dice, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que tú estás necesitando en este momento? Eso no es. Si a mí una persona que me ve en dificultad viene y me pregunta, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que necesitas? Yo le digo, no, gracias, no me falta nada, no necesito nada. Pero aquí fue bien delicado Eliseo. ¿Qué puedo yo hacer por ti? Le está diciendo casi lo mismo, pero en una forma en que ella sintió que le estaba hablando directamente a su necesidad y a su corazón. Entonces,
Ella dice, yo no tengo nada en mi casa, excepto tengo una vasijita con un poquito de aceite. Ella tenía en poco eso, realmente tenía algo que poner en las manos de Dios. Cuando tú tienes algo que poner en las manos de Dios, de ese poquito que tú tienes, Dios hace una cosa inmensa, un milagro tremendo como el que hizo con esta mujer. Entonces, hermano, aunque en ese momento ese poquito de aceite no significara nada para ella, para Dios era un trofeo grande para poder glorificarse aquí en la tierra, en la vida de esta mujer. Impresionante ver que como Dios usa aquellas cosas pequeñas que tú tienes en poco, que parece que no tuvieran ningún valor para nosotros, para operar un milagro maravilloso. Así trabaja Dios. Hermana, no importa por la situación que tú estés pasando, cuando tú te acercas confiadamente a Dios, cuando tú vas y derramas tu corazón delante de la presencia de Dios, dice la Escritura, que podemos tener la confianza y la seguridad que Dios va a hacer algo en nuestro proceso. Dios va a trabajar en nuestras circunstancias. Él nos va a escuchar en la petición que nosotros le estamos haciendo, hermano, y Él vendrá para ayudarnos. El que nos ayuda desinteresadamente, el que está en los propósitos con nosotros, en los planes de nosotros, es Dios, no es más nadie. Proverbios 15:29 dice algo muy claro. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Entonces, cuando nosotros estamos caminando en justicia, ¿qué es caminar en justicia? Caminar en justicia es caminar bajo los mandamientos del Señor, cumpliendo la voluntad del Señor. Y como lo estamos haciendo, entonces Dios va a escuchar nuestra oración. Y te lo voy a confirmar, que Dios siempre te va a responder a tu oración, porque nosotros estamos creyendo que Él lo puede hacer, que dice Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos, que dice Jehová oye y los libra ¿de qué? De todas sus angustias. Nunca se te olvide este versículo bíblico. Angustiados, mas no desesperados. Todos podemos estar angustiados en un proceso que tengamos en la vida, pero dice que en medio de la angustia Dios responde a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Esto nos muestra la seguridad de que Dios está aquí para ayudarnos en todos los procesos de nuestra vida. Muchas veces Dios comienza con lo poquito que tenemos en el momento presente. Mira, te voy a hablar de Moisés en Éxodo 4:2, que Dios le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Léelo ahí. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Hermano, con una vara Dios se glorificó en el pueblo de Israel. Cuando fueron todos los magos y los encantadores de Faraón que tiraban la vara, las varas florecían, las varas se llenaban de hojas, reverdecían, y la de los brujos también. Pero cuando tiraron por última vez la vara, Moisés y los brujos, la de ellos se convirtió en una culebra, que hizo Moisés, la de Moisés se comió la culebra. No hay poder humano ni diabólico que pueda con el poder de Dios. Cuando Dios declara, Dios cumple. Ahora, ¿qué le dijo a Moisés cuando estaban encerrados? Hey, ya deja de orar y actúa, Moisés. Hay momentos que tú tienes que dejar de orar y actuar para que la gloria de Dios se vea en tu vida. Entonces le dijo, pon la vara con tu pie ahí en el agua. Y el río, el mar Rojo, se abrió y ellos pasaron en seco a la otra orilla. Hermano, si usted quiere pasar a la otra orilla en victoria, use lo que tenga en la mano, que Dios de ahí va a obrar un tremendo milagro en su vida personal. Antes, cuando la alimentación de la multitud, que fueron 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, les preguntó, ¿cuántos panes tienes? Que dice la Escritura en Mateo 6:38. ¿Cuántos panes tienes? O sea, con ese poquito 5 pancitos y 2 pececillos, Dios hizo un milagro extraordinario, donde alimentó a toda esa multitud. Después la sació de panes y peces, y sobraron 12 canastas de panes y de peces. Porque cuando usted pone su provisión, lo poquito que tiene en las manos de Dios, Dios hace una tremenda bendición en su vida. Cuando convirtió el agua en vino, ¿cuántas tinajas eran? 6 de agua. ¿Y cómo la convirtió? Las 6 en vino. Y todos, cuando recibieron el vino, dijeron que era el mejor vino
que habían probado hasta ese momento. Porque cuando Dios se propone a orar en lo poco que tú tienes, nos muestra a nosotros su poder haciendo un milagro extraordinario. Entonces, él le dice, declárame que tienes en casa solamente una vasijita de aceite. Eliseo, no tengo más nada, qué pobreza. Pero no sabía ella que ella tenía una sola vasija de unción. Cuando la unción está en tu casa, Dios entra a bendecir tu casa. Por eso la unción siempre tiene que estar en tu casa. La primera casa que nosotros tenemos es nuestro corazón. Cuando esto está lleno de unción, tu alma está llena de unción, entonces Dios sí puede derramar mayor unción y mayores milagros en tu vida. Pero esa vasijita de aceite fue la suficiente para que Dios hiciera una bendición tan grande y la gracia de Dios se derramara sobre esta mujer y sobre sus dos hijos, ¿sabes? Esa misma gracia y ese mismo poder Dios lo derrama en su vida y en mi vida. Eso lo hace Dios con todo. Esto es un ejemplo, un testimonio de vida que Dios nos está mostrando a través de esta mujer. Dios también a usted y a mí nos ha dado unción. Mira lo que dice 1 Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces usted tiene la unción. Ahí lo dice. Todos los que vivimos y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón tenemos la unción porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Dios colocó algo dentro de ti, hermano. Algo que nadie te puede quitar, que es unción. ¿Sabes? Algo que nadie te la va a detener porque la unción va de crecimiento como la aurora. Va de la oscuridad hasta llegar a la luz del mediodía, que es la luz más fuerte de un día. Porque a usted nadie le puede detener la unción. Ojo con este, escuche. Nadie le puede detener la unción. Nadie le puede medir la unción. Nadie le puede calibrar el grado espiritual que usted tiene. Cuando oye que una persona le dice un momentico, el único que tiene la autoridad para hacerlo es Dios. Que te quede claro en esta mañana lo que te estoy diciendo. Entonces, lo que Dios puso dentro de ti, dice aquí la Escritura, es demasiado grande, hermano, que pasa por encima de la crisis, pasa por encima de la escasez. Y ¿sabe qué? Y una cosa que para Dios es tan pequeña como esa, no puede detener o limitar el poder de Dios. Tú y yo no podemos limitar el poder de Dios. Dios es totalmente poderoso y hará contigo y conmigo lo que a Él le plazca. Pero lo único que te digo es que siempre va a ser lo mejor en la vida de cada uno de nosotros. Dios es soberano, Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas de la eternidad. A la eternidad ya sabe quiénes somos, qué vamos a hacer, si vamos a estar en los pies del Señor, si vamos a caminar con Él. Nada de lo que sucede a ti y a mí le sorprende a Dios. Porque Dios conoce desde antes que fueras embrión, yo ya te conocía, dice la Biblia. Así que a Él nada le sorprende de lo que te pasa a ti y de lo que me pasa a mí. Pero yo tengo que confiar siempre en Él. Tengo que permitirle a Dios que entre a mi vida, que me ayude en todas las circunstancias por las cuales yo puedo pasar un día. Ya sea malo, ya sea difícil, ya sea lo que sea. Dios es más poderoso que la situación que nosotros estamos viviendo. Y Dios lo demostró con esta ayuda. Mientras todo el mundo la vio, la pobrecita, la Dios quería contar la historia de esta mujer. Y hasta el día de hoy, Dios sigue contando la historia de esta mujer, que ella no menguó con la crítica, con el señalamiento. Porque todo el mundo, ay, pobrecita, no, ella siguió y caminó y entró y alcanzó la victoria de parte de Dios. No, hermano, no se deje. La persona que a usted le diga cosas feas, bendígala. Bendígala, porque usted gana más bendiciendo que maldiciendo. Allá esa persona tendrá que tener un cara a cara con el Señor. ¿Sabes? Hay algo que el enemigo tiembla delante de nosotros y es algo muy especial, y es que nosotros contamos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo más importante para un cristiano. Cuando no veamos una solución clara al proceso que estamos pasando, nuestra fe debe estar solo centrada en Dios, porque de Dios es donde viene la bendición que usted y yo estamos pidiéndole en este tiempo. Y le digo una cosa, Dios no le cierra los cielos a sus hijos. Dios abre la puerta del cielo para derramar la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre cada uno de sus hijos. Pero
todos aquellos que tenemos fe, yo les hablo de una fe regia que vengan los vientos, vengan los terremotos, vengan los temblores, que te siga firme. Si Dios me dijo, Dios lo hará. Si Dios me dijo, la puerta se abrirá. Si Dios me dijo, la enfermedad pasará, sanará. Si Dios me dijo, yo me voy a levantar. Esa es la fe regia, la que no la cambia ningún viento, ni un soplo de nada, porque permanece firme delante del Señor. Entonces mi fe debe estar puesta siempre en Dios en medio de cualquier circunstancia. No escuches lo que te dice el enemigo, no puedes, no te van a abrir, no te van a llevar, no vas a recibir. Negativa para usted si usted lo acepta. Pero si no lo acepta, yo reprendo y anulo toda palabra mentirosa que venga a mi vida, porque mi Cristo me dijo que yo iba a ser bendecido grandemente. Y en eso es lo que yo tengo que creer. ¿En qué posición usted cree que estaba la viuda cuando estaban las críticas y todas las cosas? La Biblia no le especifica, pero a los pobres siempre los criticaban porque estaban ahí esperando, mendigando a ver quién les daba. Estaba en la posición correcta, aunque para el mundo estaba la situación incorrecta. Pero dentro del plan de Dios, ella estaba en la posición correcta. ¿Por qué? Porque ella estaba creyéndole a Dios. Porque ella buscó al profeta porque sabía quién era el Dios del profeta. Estaba en lo correcto, y a pesar de que la puerta de la ciudad y todos entraban menospreciándola, cuestionándola, hablando de ella, señalándola, esta decía que esta mujer no califica para estar en esta ciudad. Esta mujer vio lo que le estaba pasando y lo puso en las manos de Dios. Pero Dios vio lo que estaban haciendo con ella y la puso por encima de lo que la gente estaba haciendo con ella. Así que si hablan de ti, te menosprecian, te señalan, calladito no es más bonito, porque Dios nos va a poner por encima de las personas que han hablado, han señalado nuestra vida. Lo que Dios ve en ti, el hombre natural no lo puede ver. Y Dios ve que tú eres un brillante proceso en sus manos. Dios está haciendo algo maravilloso en tu vida y en tu familia. ¿Sabes? Lo que Dios percibe en ti, a la vista de Dios, a la vista del hombre, nadie lo puede percibir. Solamente Dios. El concepto terrenal te puede dañar en un momento, en el momento en que Él quiera. Pero el concepto que Dios tiene de ti, lo que Dios ve de ti, lo que Dios ha hecho materia en tu vida, hermano, la crisis, la escasez, la enfermedad, no te van a matar, porque Dios estará contigo y Él te ayudará. El segundo dice, tu poca fe pone límites a Dios cuando crees que no tienes valor para hacerlo. Era muy difícil, hermano. Escuche esto. Segunda de Reyes 4, versículo 3 al 6, que dice: y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Hermano, pedía a los vecinos vasijas vacías en ese tiempo era un acto de fe y valentía. Acuérdense que ella era pobre y todo el mundo hablaba de ella y todo el mundo la señalaba. Eso tenía que tener mucha fe y mucha valentía para ir a tocar. Vecina, ¿me prestas una vasija? Vecina, ¿me prestas 2 vasijas? Para poder recibir ella el aceite que tenía que recibir. La duda pudo llevar a esta pobre vida a pensar que estaría haciendo, mejor dicho, el oso delante de la gente, haciendo el ridículo, despertando la lengua de las personas para que hablaran más de ella, y que de pronto eso iba a terminar en un desengaño para subir, y después tendría que devolver las vasijas vacías. Eso pensaba la viuda. Cualquiera lo hubiera podido pensar. En una sociedad como la antigua, que era eso, todo te lo criticaban, todo te lo señalaban, todo era pecado, todo era maldad, ¿verdad? Pero yo te enseño algo: el valor es una cualidad y se considera un motor en la vida. Todos tenemos que tener valor. Entonces estoy hablando de valor económico, de valor como persona, valor que nos identifique a nosotros en las acciones que hacemos todos los días. Jesús nos enseñó a nosotros 3 valores que deben estar totalmente en nuestras vidas. La verdad, porque la verdad nos hará libres. El amor, porque nos unirá como hermanos. La justicia, porque nos hará solidarios. Y el cuarto, y la libertad, que nos hará sentirnos como hijos de Dios. Cuando usted está libre de todo lo que pasa en el mundo, vamos a reconocer verdaderamente que somos hijos de Dios. Entonces estos 4 principios deben estar en nuestra vida personal, porque es lo que Jesús nos enseñó a través de la palabra.
La viuda creyó en la palabra que Eliseo le había dicho, le había declarado, y vivió, dice aquí la escritura, una experiencia maravillosa. Ella, en vez de sentirse mal, empezó con sus hijos. Ella le dijo: enciérrate en tu cuarto con tus hijos, ya le dije, enciérrate en tu cuarto con tus hijos, y entonces empieza a trabajar con el aceite. Ve llenando, ve, busca la vasija y ve llenando. Va llegando y va llenando todas las vasijas de aceite, porque Dios no va a llenar una vasija que está llena. ¿Queda claro? Dios no llena lo que está lleno. Dios llena lo que está vacío, lo que no tiene nada. Por eso, si usted hoy no tiene nada, si no tiene aceite, si no tiene unción, venga a la presencia de Dios, que Dios hoy quiere llenar su vasija con un aceite nuevo, con un aceite cambiado, restaurado para la gloria del Señor. Entonces, hermano, cuando ella confió y se encerró en su cuarto, porque él dijo: ven y siéntate a puerta cerrada, nos muestra los principios espirituales más importantes, que Dios solamente puede llenar tu vasija, más nadie puede llenar tu vasija, solamente Dios. Y solamente puede llenar, este principio bien importante, la vasija que está vacía. Por eso necesita usted estar libre de ese propio yo, de su propio yo. Es que yo, y no ponemos un yo. El único gran yo soy es Dios, y Él es el único que puede llenar nuestra vacía. Cuando yo me aparto de mi yo, cuando yo camino en la voluntad de Dios, cuando yo descanso en la voluntad de Dios, cuando yo decido que sea Dios el que tome mi proceso, entonces Dios podrá llenar la vasija tuya y mía que estaba vacía, sin aceite, sin unción. Hay que poner fe, pero hay que poner obediencia en acción. Esta mujer la mandaron: vaya y busque, y ella con sus hijos corra, toque puerta, y él dijo: no poca, o sea que tenía que buscar bastante para poder llenar las vacías que Dios quería llenar a través del profeta en su vida. ¿Sabes? La mentalidad de esta mujer viuda también la tienen muchas personas. Al principio: no, ¿cómo me va a mandar el Señor a mí a predicar allá en ese barrio? No, yo no puedo, yo tengo aquí una cultura, un estatus, yo cómo voy a ir para allá. No, eso es la mentalidad. Ella tenía: yo cómo voy de mi vecino a pedirle, y mira, me tiene como una pobrecita. No, hay que quitar toda esa mentalidad que no nos sirve. Renovaos vuestro entendimiento, dice la Escritura. Tengo que renovar mi entendimiento para poder recibir la bendición que Dios tiene para mí y para usted también. ¿Sabe una cosa? A veces no nos damos cuenta, pero actuamos como esta mujer. Y lo más lamentable es que mucha gente cristiana que ya conoce el Evangelio se encuentra en la misma condición de la viuda, ya que su fe no está puesta en Dios. Yo tengo la fe puesta en el presidente, en el senador, en la vecina que tiene finca. No, hermano, eso no funciona en los hijos de Dios. Lo que funciona en su vida y en mi vida es la fe en Dios, es la certeza de que Dios va a hacer algo en mi vida. Es creer sin haber visto lo que Dios ya planeó para mi vida. Yo tengo que caminar en esa fe, yo tengo que amar a Dios a través de esa fe. Pero hay muchas personas que aún siguen con esta mentalidad, sin Dios y sin esperanza. Porque cuando usted tiene esa mentalidad, lo vemos a ella no tenía esperanza. Ella estaba ahí esperando a ver qué recibía para alimentarse a ella y sus hijos. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, los cielos se abren, la bendición se derrama en nosotros. Entonces, ella no fue a cuestionar al profeta, dice aquí, sino que inmediatamente salió. Ella no le dice: oye, pero tú, ¿por qué me vas a mandar a mí a que yo toque puerta? Si me que me van a abrir la puerta para prestarme una vasija. No, Eliseo, yo no puedo hacer eso. ¿A quién puedo mandar? A mis hijos de pronto los gritan, los echan de ahí. No, ella no. Ella no dijo nada, no objetó nada. Ella fue corriendo a hacer lo que el profeta le había dicho. Cuando usted hace lo que el profeta le ha dicho, entonces usted va a recibir la bendición que Dios ya declaró para su vida. Y empezó a buscar vasijas No pocas, le dijo él, porque él quería realizar un milagro en grande. Dios lo iba a hacer en grande. Pero a veces, hermano, vamos a ver al final, queremos ponerle a Dios un obstáculo. Ya no hay más vasijas, ya no podemos más. Ya hemos caminado mucho, ya estamos cansados, Dios, y no vemos la bendición. Ojo con eso.
El enemigo es el único que está cansado. Los hijos de Dios siempre tenemos nuevas fuerzas. Todos los días dice la Biblia. Él nos da nuevas fuerzas. Entonces necesitamos fe y obediencia para presenciar los milagros. Me encanta esta mujer que no se dio por vencida. Y sus hijos vieron lo que hizo esta mujer, pero también vieron el milagro que Dios declaró para ella y para sus hijos. Nosotros como padres tenemos que dar testimonio de nuestros hijos, que nuestros hijos vean en nosotros al Dios de todos los dioses, al creador del universo, al que el Dios que se desprendió por amor de lo único que tenía para bendecirnos a usted y a mí hasta este día. Entonces, hermanos, el milagro de Dios, no estemos pensando que qué difícil, ¿cómo hará Dios ese milagro? ¿Será que Dios podrá hacerlo? Hay gente que usted le escucha decir, pero es que ya ni Dios puede hacer eso. Ojo con eso. Para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice, ¿acaso hay algo difícil para mí? Lo que es difícil para ti es posible para Dios. Así que no nos expresemos nunca de esa manera. Esta mujer debe aparecer, yo para qué voy a salir tanta vacía. ¿De dónde va a salir el aceite? ¿De dónde? Si yo no tengo aquí siembra de olivos ni nada para estar cogiendo y machacando y sacando aceite, ¿de dónde lo voy a sacar? Ella no pensó en eso. Ella pensó solo en obedecer y en creer lo que el profeta estaba haciendo por orden de Dios. Así como Dios no cuestionó, Eliseo no cuestionó a la viuda, Dios tampoco nos va a cuestionar a usted y a mí de por qué estamos en tantos problemas y en tantos rollos metidos. A lo que le interesa es que tú llegues donde Él con una disposición, con un corazón abierto para recibir de Él toda bendición del cielo. Entonces el pueblo cristiano muchas veces viene contarse las quejas todos los días. Ay, es que Dios a mí no me ha bendecido. Ay, es que Dios a mí no me ha abierto la puerta. Ay, estoy dudando. Dios me dijo una palabra que hace cuánto, hermana, y no se me cumple la palabra. Yo le digo, oye, si era de Dios, se va a cumplir. Pero usted tiene que trabajar en el milagro. Dios no le va a hacer todo. Usted hace el 50 y Dios hace el 50. Lo natural tú y yo lo hacemos. Lo sobrenatural que tú y yo no podemos es donde Dios se glorifica. En lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces la clave de nuestro éxito, ¿sabes cuál es? Es creer y obedecer a nuestro Padre Celestial. Y lo más importante, lo primordial en todo cristiano es tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tu poca fe, tercero, pone límites a Dios cuando crees, hermano, que va a ser un poco difícil recibir ese milagro. Vamos a la palabra de 2 Reyes, versículos 4 y 7. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Lo que le faltaba no era aceite a esta mujer. Lo que le faltó para que el milagro fuera mucho mayor fueron vasijas. Ellos pidieron vasijas, y Dios le concedió que todas esas vasijas estuvieran llenas. Con asombro y agradecimiento vemos a esta mujer delante del Señor, que dieron todas las vasijas que habían recibido y estuvieron disponibles para ellas, llenas de aceite, y probablemente, dice aquí, habían juntado deprisa, no sabe cuántas vasijas hubieran juntado, pero lo que sí te digo es que recogieron tanto aceite que ese aceite pudieron ellos tomar y pagar la deuda, y todavía le quedó una cantidad de aceite donde ellos podían muchos años vivir con el aceite, porque el aceite era bastante caro en ese momento, porque era el aceite de oliva. Sigue siendo caro hasta este momento el aceite de oliva, ¿verdad? Ellos, hermanos, llenaron las vasijas sin límite alguno, fueron trayendo, pero un momento en que los niños dijeron, ya no hay más vasijas. Los niños fueron los que pararon la bendición. Ya no hay más vasijas, ya hemos ido, hemos tocado y no hay más vasijas. Pero yo le quiero regalar Filipenses 4:19 en esta mañana, que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces vemos que Dios le dio a esta mujer más abundantemente de lo que ella
creyó que podía recibir de aceite. Es que más dice que se convirtió ella en un almacén de aceite. Pagó todas sus deudas y le quedó un almacén de aceite. Porque cuando tú le crees a Dios, tú vas a tener para pagar todas tus deudas y te va a quedar abundante para que tú puedas vivir hasta el final. A tal grado, hermano, dice aquí la Escritura, que ella pudo comercializar el aceite. Se volvió en una empresaria comercializando el aceite. ¿Sabe? El estatus de esta viuda cambió. Tú quieres cambiar nuestro estatus si somos obedientes a la palabra de Dios. Ya tenía en medio para sacar adelante a toda su familia. Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces no limites a Dios con tu poca fe. Aprende a partir de hoy a tener fe, a creerle a Dios, porque Dios es el Dios de lo imposible. Aunque a ti te parezca difícil la situación que estás pasando o viviendo, yo te digo hoy, si descansas en Dios, lo difícil para ti es posible para Dios resolverlo. Y Dios lo va a resolver. Hermana, que es que todo lo tengo cerrado, pero hay uno que abre todas las puertas. Y el que te abre todas las puertas no va a permitir que nadie te cierre la puerta. Lo que Él abrió, el hombre no puede cerrar. Y si Él te dijo que te iba a bendecir, Dios te va a bendecir. Dios bendijo a esta viuda porque le creyó, porque trabajó en el milagro, fue corriendo, buscó vacía, fue obediente. Pero si usted no se mueve en la bendición que ya Dios le dio, hermana, no va a pasar absolutamente nada. Mira, ella fue enriquecida dando lo que tenía. ¿Qué era lo que ella tenía? Una sola vasija de aceite. Y ella se la dio al profeta. Y el profeta le dijo, ven, pide más. Y con el poquito de ella fue llenando, y eso se convirtió en una pluma de aceite. Todas las vasijas se fueron llenando, porque cuando tú le crees a Dios, todas las cosas van a tener solución en tu vida. No hay nada que Dios no pueda hacer. Dios tiene grandes propósitos con su pueblo, pero con el pueblo que le ama, que le busca, que le cree y que tiene su confianza puesta en Él. Yo te invito en esta mañana, hermano, a que no seas autosuficiente. Si tienes un problema, ve a los pies de Cristo. Cristo te quiere ayudar a solucionar el problema, pero tienes que llegar tú a buscar la presencia de Dios. Dios está dispuesto para todo el mundo, está disponible para todo el mundo. Todo el que quiera llegar será recibido con los brazos abiertos de parte de Dios. Pero es necesario que tú le creas. Es necesario que tú confíes en Él. Es necesario que tú le digas, Señor, heme aquí, necesito de ti un milagro. Y el primer milagro que Dios te va a dar a ti es la salvación. Es que recibas vida eterna. Después de ahí vienen un sinnúmero de milagros para tu vida. Vuelvo y te digo en esta mañana, no limites el poder de Dios con tu poca fe. Ay, hermana, ¿qué será que si yo toco allá me la van a abrir? Vaya y toque, pedid y se abrirá. Pedid y se abrirá, tocar y te van a recibir, hermano. La puerta se abrirá. Pero tengo que creer, la fe. Sin fe es imposible que Dios se pueda glorificar en tu vida. Mira, ella fue enriquecida porque dio lo que tenía. Mira lo que dice Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Qué quiere decir el alma generosa? El alma que da. Es que Dios me da la plata y lo que Dios me dio a mí es mío. Hermanos, por ese egoísmo no prosperamos más. El que siembra, cosecha. Entonces Dios me da para que yo pueda sembrar y para que pueda ayudar a saciar a otros. Por eso dice el alma generosa. No cualquiera lo hace, solamente el alma generosa. Esa es la que va a ser prosperada, la que es generosa. Además dice, y el que saciare, él también será saciado. Mire, qué tremenda promesa para nosotros. Y a veces creemos que lo mío es mío porque yo lo trabajé. Si Dios no te da la fuerza para levantarte y trabajar, no tuvieras nada. Porque de Dios viene la fuerza, de Dios viene el poder y de Dios viene la autoridad en nuestra vida. Entonces esta mujer, este principio lo tenía claro. Yo doy lo que tengo
y Dios me bendecirá abundantemente. Y se cumplió en la vida de ella. Y esta ilustración que nos da Pablo es muy alentadora para nosotros hasta el día de hoy en 2 Corintios 9:8, le dice: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, como Dios te va a dar suficiente, te va a dar abundante, Dios quiere que también tú seas abundante para toda buena obra, para que puedas ayudar al ministerio de Dios, para que puedas servir en el ministerio de Dios, para que puedas ayudar a otras personas en el ministerio del Señor. Hermanos, nosotros estamos llamados a ser como la viuda, a creer, pero también a obedecer. Esta viuda alcanzó la victoria en su vida, la prosperidad en su vida, porque creyó que lo poquito que tenía, ella lo podía compartir con los demás. Cuando yo tengo y comparto, Dios me bendice a mí abundantemente. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, por estar atentos a esta palabra, y ojalá quede sembrada en tu corazón para que la puedas poner en práctica todos los días de tu vida. Que tengas una linda tarde. Dios te bendiga abundantemente.